lado. Están ministro y viceministro, van en el mismo sentido. No es porque sí esto, ¿no es así, Margarita? No, de todos modos esto en esta segunda etapa. Recordemos que el kirchnerismo se sacó de encima a Marcela Lozardo. A Marcela Lozardo, que era la ministra que había elegido el presidente Fernández, ¿no? Fue la primera eyectada. Exactamente, la primera eyectada porque no simpatizaba, por supuesto, con la señora de Kirchner, porque ella era una ministra de buenas relaciones con el Poder Judicial, ¿no? Primero me parece que lo que no podemos es desconocer el antecedente, el precedente de un kirchnerismo que nunca cumplió con los fallos de la Constitución. Recordemos el caso del procurador de Santa Cruz, que la Corte le manda a reponerlo en más de una oportunidad y nunca lo hicieron. Y como ese tenemos varios ejemplos de la etapa del kirchnerismo en el que, teniendo ellos el máximo poder, no cumplían con los fallos de la Corte que no le gustaban, por supuesto. La otra cuestión es que yo siento, si tuviera que trazar una calificación o un diagnóstico resumido de esto, diría que estamos frente a una fractura institucional. La fractura institucional que se evidencia no solo en un presidente y una vice que no se hablan, sino un presidente que envió una veintena de temas para ser tratados en sesiones extraordinarias y el Congreso no sesionó. El presidente no pudo sacar en su Congreso, teniendo mayorías en el Congreso, ni una sola ley en todo el periodo extraordinario. Estamos terminando abril, vamos a llegar a mayo sin que haya habido ninguna sesión ordinaria en esta Cámara y no se hayan constituido las comisiones de trabajo del Congreso. Eso muestra una fractura institucional muy grande. Hay como una parálisis. El gobierno, los dos sectores se van neutralizando permanentemente. Exactamente. La parálisis del Congreso no es vagancia de los diputados. Es sin duda esto que los periodistas le llaman el fuego amigo, donde es el propio kirchnerismo que impide que esto funcione. Porque atrás de todo esto, el fallo de la Corte del mes de diciembre es un fallo que no solamente manda a hacer una integración distinta de la composición del Consejo, sino que le manda al Congreso a dictar una nueva ley del Consejo de la Magistratura. Que no se llega a aprobar en tiempo y forma. Exactamente, se termina aprobando con un dictamen que nosotros obviamente rechazamos en el Senado, porque es un dictamen bastante a medida de continuar con el estado de situación que tienen, con el intento del kirchnerismo de cooptar o de disciplinar a la justicia. Cuando no la pueden cooptar, buscan disciplinarla o la descalifican, que son los discursos que estamos escuchando. Y una cosa más, reforma judicial, sin duda que hace falta una reforma del sistema de justicia. No es la que quiere el kirchnerismo, que tiene como única finalidad garantizar la impunidad de todos los delitos de corrupción que se cometieron. Ahora, una reforma para que funcione mejor el sistema judicial, sin duda que hace falta. Ahora, vamos a volver... Entre otras cosas, para no tener una vicepresidenta con tantos procesamientos por delito de corrupción ejerciendo ese cargo, ¿no? Vamos a volver en algún momento, si te parece, Margarita, después de entrar a conversar con el resto de nuestros invitados, a lo que fue el debate en su momento por la democratización de la justicia, claro, reforma de la justicia, a la que de alguna manera hace referencia recién Juan Martín Mena, que pretendía democratizar la justicia, o sea, los jueces elegidos por votación popular, algo por el estilo, le ponen si mal no unos recuerdo. títulos a las leyes tremendos. Fernando, hoy Elisa Carrió fue una de las primeras en salir al frente para decir... A ver, la escuchamos. Me gustaría una opinión suya acerca de este tema de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y lo que el Instituto Patria llama un golpe de Estado institucional. En primer lugar, si hay alguien está en estado de golpe institucional, es el Instituto Patria o su presidenta, ¿no? Tanto la presidenta del Senado como el presidente de la Cámara de Diputados están en alzamiento judicial. Es decir, ellos tienen que proceder a la designación. Busca la impunidad, tienen miedo de ir presa, que la condenen. Es obvio que hay un objetivo de impunidad, pero también el objetivo de impunidad no puede arrasar todo el orden de derecho. ¿Quién le hace el golpe a quién? Sería la pregunta, ¿no? Y me parece que está claro a esta altura, ¿no? Porque, como decía Margarita, se supone que el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras y no puede sacar una sola ley, y eso quiere decir que está absolutamente quebrado, que los objetivos que persigue cada parte, si bien podría decirse que ninguno es muy beneficioso para el país, son totalmente contrapuestos entre ellos. La vicepresidenta de la Nación, es cierto que uno tiene que empezar a pensar en el día después de la vicepresidenta de la Nación, si no, no podemos pasar 50 años hablando de Cristina Kirchner. El problema es que los efectos de las acciones de Cristina Kirchner impactan en nuestro día a día.
Ese es el problema. Entonces, no podemos dejar de hablar de eso porque sigue siendo vicepresidenta de la Nación, sigue teniendo ministros, sigue ejerciendo poder y a esta altura ya nadie gobierna. Porque el presidente de la Nación va boyando, y tiene razón Lilita Bueno, lo que pero dice. ahora... Mirá, Sí. Mónica, lo que la Corte hizo es ni más ni menos que decir, el Congreso tiene que abocarse a tener una nueva ley, mientras tanto tengo que normalizar una institución que es fundamental para que funcione algo que es fundamental para los argentinos, que es el sistema judicial. Sin Consejo de la Magistratura, que manda la Constitución a tenerlo, no hay normal funcionamiento de la justicia, y sin justicia, olvídate, estamos perdidos. Hay que recordarle también a la gente que, insisto, está preocupadísima por todos otros temas, que estos tarde o temprano van a impactar en su propia vida, porque esta batalla por la justicia es por la justicia federal, es por la justicia para los de arriba. El resto no tiene jueces, no llegan los presupuestos a tiempo, no se designan los fiscales. Impactan de muchas maneras, porque en la justicia federal tenés narcotráfico, tenés trata de personas, tenés actos de corrupción. Y entonces es evidente que Cristina está muy preocupada, porque si vos mirás en su alrededor de los que fueron sus funcionarios públicos durante sus gobiernos, muchos están condenados, no es que están procesados, están condenados. Y no hay peor cosa que la cárcel, eso lo tiene que saber todo el mundo que ejerce un cargo público. Por eso, principal consejo es, portate bien cuando estás en el gobierno, porque si no, tarde o temprano te va a caer la justicia. Sí, bueno, y lo que ellos creen es que nunca va a caer, y cae. Perdón, y cae. Es relativo. Yo la verdad es que tengo siempre esta preocupación que es, siguen sueltos, siguen disfrutando de patrimonios que no pueden justificar y los vuelven a votar. Una señora como la de Kirchner, que cuando se fue en diciembre del 2015, nadie dudaba de lo que había robado, es la vicepresidenta de la Nación. Muy exitosos a la hora de instalar un relato, que no es poca cosa. Ahí sí que fueron exitosos. Luis, ¿te imaginabas a esta altura de tu vida librando estas batallas? A mí me conmueve ver cómo vos seguís al frente de pero no me queda otro remedio que librar estas batallas en la medida de mis escasas posibilidades, simplemente como ciudadano, nada más. Pero lo que sí me preocupa es que sigamos hablando de lo mismo. Este muchacho, que no sé cómo se llama, el viceministro de Justicia, Juan que Martín dice Mena. que no me interesa, no me lo voy a aprender en memoria, el nombre tampoco. No, tampoco me interesa. Pero dice, no, tenemos que hacer tal cosa. Él se creyó que cuando terminaron las elecciones del año pasado, las elecciones parlamentarias, que perdió el peronismo escandalosamente y sacó 5,5 millones de votos menos y festejaron el triunfo. Este muchacho se lo creyó, porque está diciendo, tenemos que hacer, ¿qué van a tener? A ver, ¿cuándo van a hacer? No se enteraron que perdieron, no se enteraron que van a volver a perder. Es una fuerza política que considera que el poder son los votos, claro, exclusivamente. Pero digo, ahí no coincido con Margarita, que coincido muchos años de mi vida. La gente no lo vuelve a votar, no lo va a volver a votar, Margarita. Tal cual. No los va a volver a votar. No, yo creo que no los van a volver a votar en la que viene, pero digo que llevan años disfrutando del poder, los privilegios y la plata. Yo creo que deberíamos estar disfrutando del ocaso del peronismo. Creo que deberíamos estar, porque están en estado de descomposición. Es evidente, más escándalo puede tener un gobierno. Imagínense, digamos, es tan grande el escándalo que, por ejemplo, yo lo dije en la pandemia, lo pregunté públicamente, lo vuelvo a preguntar, ¿dónde está la CGT? ¿Sigue estando ahí en Azopardo? Sí. ¿Dónde están los muchachos? Bueno, ¿dónde están? Imagínense lo que sería este país si el presidente no fuera peronista. Pero entonces hay una concepción que hemos tomado después de 70 años de peronismo, de que ellos no pierden. Perdóname, Luis, perdieron muchas veces y van a volver a perder. Están dando lástima los gobernadores, los intendentes, que no logran sacarse de encima el peso se van de este a sacar capricho. de encima. En Entre Ríos, que fue un bastión del peronismo, no ganaron en ningún departamento. No, y además van a volver a perder, y ellos saben que van a volver a perder. Por eso están muy preocupados, porque se les está escapando la impunidad. Bueno, y esto es la verdad. Estar hablando todo el tiempo del poder político de Cristina Kirchner,
a mí me parece casi de fantasía, porque desde que es vicepresidenta de la República, que ella hizo este enredo de ponerlo al presidente, que yo, que con el propósito de que le salvara y le otorgara impunidad. Cada vez le va peor, y cada vez le va peor. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el poder de Cristina? O sea, al peronismo le va peor que nunca, y al gobierno le va peor que nunca, y la consideración pública de los funcionarios les va peor que nunca. Luis, permíteme... Yo voy a hacer, que te voy a contar una pequeña anécdota. Sí. No importa, después dejamos. Una película que se llamó Ay, Juancito. Sí. Una película de Héctor Rivera que contaba la historia de Juan Duarte. Y hubo una escena extraordinariamente importante para mi gusto, una escena que ya Juan Duarte empieza a caer en desgracia y tiene un encuentro con su hermana, con Eva Perón. Y Eva Perón le da una paliza, le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo esto mal? Y estás haciendo esto mal, y estás haciendo una paliza. Y Juancito le dice: pero, negrita, pero no era todo nuestro. Eso es el peronismo. Ese es el peronismo. Ahora, y entonces este muchacho está diciendo: tenemos que cambiar la justicia, cuando saben Eso que es lo van que a dice perder. Máximo. ¿Cómo le van a pagar al fondo? No es nuestro. Me dejan dar entrada a quienes están en nuestro programa de hoy. Por lo pronto, Paz Rodríguez Nil nos había prometido un informe sobre lo que está pasando específicamente con muchos jueces en la justicia. Mira, el Consejo de la Magistratura tiene dos funciones que son claves. Una es seleccionar a los jueces, la otra es investigar su desempeño, controlar cómo se comportan los jueces. Y esta segunda función es una función también muy importante. Mira, te voy a contar un dato. ¿Sabes cuántas denuncias hay contra jueces por resolver pendientes en el Consejo de la Magistratura? A la semana pasada había 222. Y ya te digo que ahora hay más, porque por lo pronto están las denuncias contra el juez federal de Paraná, Daniel Alonso. Esas denuncias son nuevas. Estamos hablando del juez que le prohibió al Congreso enviar sus representantes al Consejo de la Magistratura en contra de lo que decía la Corte Suprema. 222 denuncias contra jueces por resolver. Y te quiero contar un caso puntual de una de esas denuncias para que veas. Las denuncias hay de todo. Hay por mal desempeño de asuntos que no son excesivamente graves. Hay algunos casos que tienen que ver con decisiones torcidas por la política o acusaciones de eso. Por ejemplo, ¿te acordás contra el juez Martín Bava, que lo procesó a Mauricio Macri? Pero hay también causas graves, denuncias muy, muy, muy serias, como es el caso del juez Walter Bento. El juez Walter Bento es un juez muy poderoso de Mendoza, es juez federal, pero además tiene la competencia electoral en Mendoza, y él está procesado desde hace más de 8 meses por delitos de corrupción. Es un juez que está siendo investigado, y te digo, procesado con procesamiento confirmado por la Cámara, entre otras cosas, porque se lo acusa de que sobornaba a los acusados para dictar fallos a su favor en las causas. O sea, les cobraba por los fallos a traficantes. Mirá lo que estoy diciendo. Y esto tiene un procesamiento y una confirmación de la Cámara. ¿En qué situación está? Bueno, él sigue siendo juez. El Consejo no ha conseguido los votos para suspenderlo siquiera. Pero acá hay un tema, una de dos. Supongamos que Bento es inocente. ¿Qué pasó entonces con los otros jueces? Con el juez que lo procesó, los jueces que le confirmaron ese procesamiento. Acá la justicia debe ser investigada, incluso en el caso de que no sea así. Pero ¿qué está pasando hoy? Desde 2017 el Consejo de la Magistratura no manda ningún juez a jury. Entonces, ¿qué pasa? En definitiva, el Consejo está paralizado. Ahora la Corte ha tomado el control del Consejo, pero lo cierto es que no hay ninguna garantía de que eso vaya a cambiar. De hecho, todo lo contrario, un Consejo polarizado y dividido hace muy difícil que se puedan conseguir los consensos, 2/3 para poder suspender a un juez y enviarlo a jury. Mientras tanto, 222. Bueno, se supone que esta movida sobre el Consejo de la Magistratura, cuando empiece a funcionar y se logre destrabar esta situación, debería dar curso a todas estas investigaciones. Pero nos vamos a parar ahora, porque mucha gente está esperando que Alberto Fernández diera un golpe de timón a su gobierno. Lo había prometido para después de la Semana Santa, después vino el nacimiento del bebito, todo lo demás, después
Bueno, apareció el lunes, apareció con Guzmán, empoderó a Guzmán con medidas que huelen a kirchnerismo. Nosotros necesitamos que los que han ganado inesperadamente, como consecuencia de una guerra que se ha desatado, dinero que no tenían previsto, bueno, que colaboren con su aporte contributivo, su impositivo, también a ayudar a los que han quedado más postergados con todo esto. Y allí también presto atención a ver de qué modo ponemos en potencia, potenciamos a esa economía popular que existe, que es muy fuerte, que realmente contiene un número muy importante de gente, y ver cómo los ayudamos a desarrollar trabajo, a promover trabajo genuinamente. Bueno, con el bono, con los bonos, se los va a ayudar a pararse en una situación extremadamente difícil y de indignidad que es no poder llegar a los alimentos. No creo que con los bonos, esto que anunciaron, vayamos a activar la economía precisamente, más que permitirle a la gente hacer pie a una realidad durísima. Pero bueno, está Gustavo Lázari, hola, gracias por venir, se sumó el último momento a nuestra mesa. Gustavo, ¿qué es la renta inesperada? ¿Y cómo se encuadra? Vos sabés que la Argentina tiene 165 impuestos, con este 166, y evidentemente hay más impuestos que nombres de impuestos. Entonces tienen que inventar algún nombre. ¿Viste? Este es muy nuevo. Este es muy nuevo, por eso lo llaman impuesto Muy país, novedoso, impuesto solidario, ese tipo de cosas. A este lo llaman renta inesperada. Y a mí, primero quiero desarmar el concepto, porque si no, no entendemos nada. No hay ninguna renta que sea inesperada. No existe tal cosa. Cualquier persona que sale a trabajar es porque espera que le va a ir bien, espera ganar plata. Lo hace un trabajador, lo hace un actor, lo hace un agricultor. Esperamos ganar. Cuando ganamos un poquito más o mucho más de lo que esperábamos, bueno, tuvimos un golpe de suerte. También tenemos el golpe de mala suerte, porque a veces salís y perdés, porque no siempre en la economía se gana. Con lo cual, un impuesto a la renta inesperada debería ser compensado por un subsidio a las pérdidas inesperadas, que también suceden. Entonces, como no le tocamos el timbre a nadie cuando perdemos guita, no nos toquen cuando ganamos. Aún asumiendo por un momento que hubiera tal cosa como renta inesperada, que de hecho te digo no existe como concepto, nada te dice que esa renta inesperada es del Estado. Porque con ese criterio los goles de suerte que hizo Palermo me los tenían que haber adjudicado a mí. Perdóname, hay una